Y varios observadores electorales invitados por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro han sido impedidos de ingresar a Venezuela. En esa lista, 2 legisladoras ecuatorianas que tuvieron que regresar al país luego de que, junto con otras personas, fueron impedidas de pasar el control migratorio. El pasado 12 de junio, la agrupación política Comando con Venezuela, que encabeza María Corina Machado, hizo una invitación al movimiento Construye en Ecuador para que asista como veedor de las elecciones de este domingo. Esa agrupación envió como sus representantes a la legisladora Ana Galarza y a la asambleísta suplente Iris Triviño, quienes fueron impedidas de ingresar a territorio venezolano. Narran lo que le sucedió a su arribo al aeropuerto de Maiquetía. Ni siquiera nos dejaron llegar a la parte de migración, donde te revisan el pasaporte, te hacen las preguntas. Desde la fila ya nos retiraron. Nos dijeron que no íbamos a poder ingresar a Venezuela, les preguntábamos por qué, nos decían que porque no cumplimos los requisitos, les decíamos qué requisito, no nos querían decir nada, les pedíamos que nos permitan llamar a nuestras embajadas, no nos permitían sacar el celular. En esa misma situación, cuentan, estuvo también otro grupo de personas. Nos pusieron en un cuadrado y veíamos que a más personas comenzaron a ponerles y todos eran casi el mismo perfil. Teníamos una senadora colombiana, 2 activistas, periodistas. Una experiencia, creo que la palabra sería aterradora. Uno se siente tan pequeño en esos momentos. Su denuncia se suma a la de otras figuras políticas de la región que fueron impedidas de ingresar a Venezuela para observar el proceso electoral. Un grupo de expresidentes de Costa Rica, Bolivia, México y Panamá denunciaron que ni siquiera los dejaron volar por un supuesto bloqueo del espacio aéreo venezolano. Que había una orden que teníamos que dejar el avión, no podíamos seguir hacia Venezuela. Y pueden bajar a sus adversarios de los aviones, pero el pueblo venezolano con su voto va a bajar las cadenas que los han oprimido tanto tiempo. En la lista de novedades, además, la deportación de otro grupo de veedores electorales y la prohibición de ingreso a territorio venezolano de 2 senadores chilenos. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un firme pronunciamiento respecto a las elecciones que se van a celebrar en Venezuela. Noboa destacó la importancia de que los ciudadanos tengan la oportunidad de elegir a sus líderes en un entorno democrático, libre de presiones y amenazas. Y el mundo está expectante ante las elecciones en Venezuela. A tan solo horas de que se abran las urnas, ¿cómo se llega a esta elección que puede ser el fin del chavismo? Se lo contamos. Tras 25 años de chavismo, 15 de ellos liderados por el fallecido Hugo Chávez y 10 llevados bajo la estructura vertical de Nicolás Maduro, Venezuela este 28 de julio se enfrenta a una nueva elección en la cual tendrá que elegir entre la continuidad o la renovación. Pero llegar a este día no ha sido un camino fácil. Maduro, quien se ve a sí mismo fuerte, ha puesto más de un obstáculo, empezando por dividir a la oposición y evitando la inscripción de sus candidatos. En el caso de María Corina Machado, quien a pesar de ganar las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática, fue sancionada por la Contraloría General con una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Después eligió a la profesora universitaria Corina Lloris para finalmente terminar postulando a González Urrutia, quien en este lapso ha instado a la reconstrucción del país. Sé que todos y todas estamos convencidos de que la condición para lograrlo es la vía electoral. El 28 de julio tenemos esa oportunidad. A partir de ese día avanzaremos hacia las soluciones que aspiramos todas las personas. Las encuestadoras en Venezuela dan una ventaja de 20 puntos al líder opositor e indican un marcado rechazo hacia la reelección de un desgastado Maduro, pese a no poder sostener la larga crisis económica del país. Asegura tener garantizado su mandato al precio que sea. Para este domingo, cerca de 22 millones de venezolanos están habilitados para votar en estas elecciones presidenciales, pero se estima que de esta cifra al menos 4,5 millones de venezolanos en edad de votar están fuera del país y no podrán participar en las elecciones. La papeleta que se entregará consta de 18 casillas. En la misma se encuentra repetida 13 veces la cara de Nicolás Maduro. 70 aspirantes a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia rindieron hoy las pruebas escritas en el Complejo Judicial Norte en la capital. En medio de este proceso se dio a conocer que un juez constitucional negó el pedido de medida cautelar que pretendía suspender este concurso. Puntual, con la presencia de un notario y con un sello de seguridad. Así es como inició esta jornada, en donde 70 postulantes habilitados rindieron las pruebas descritas dentro del concurso para designar a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Cada uno de ellos recibió 2.000 preguntas, de las cuales en 2 horas respondieron 100, que incluyeron interrogantes generales y específicas, de acuerdo a la materia a la
la que los aspirantes postularon. Muchos incluso llegaron de distintas provincias. Yo estoy participando para la sala civil. Las preguntas se enfocaban muchísimo en derecho civil, derecho societario, derecho mercantil. A la sala contenciosa administrativa y por lo tanto preguntas relacionadas con el Código Orgánico Administrativo, contratación pública, servicio público. Yo estoy postulando para la sala de familia, niñez y adolescencia. Hay un solo cupo, pero también recordemos que hay cupos de conjueces. A la par de todo este proceso, la Unidad Penal de Competencia en Infracciones Flagrantes negó una acción de protección que pretendía suspender esta fase, la misma que fue presentada por los expostulantes del concurso Héctor Mosquera, Máximo Ortega y Ramiro Ortega, quienes alegaron irregularidades en los resultados de la prueba de confianza, por lo cual fueron excluidos del proceso. No obstante, el juez convocó audiencia el próximo 1 de agosto. Previo a que los postulantes rindan sus pruebas, autoridades encargadas de esta fase indicaron las directrices del proceso. Eso además que recalcaron que se establecieron protocolos de seguridad con asistencia de la fuerza pública. Realmente esta aula está restringida absolutamente para ustedes, para el personal técnico que los acompaña y para los veedores del concurso, para nadie más. Nadie podrá ni entrar ni salir de esa aula porque es una aula restringida para la aplicación de la prueba, aun si terminaran su prueba. Es decir, todo el grupo tiene que entrar y salir al mismo tiempo. Bueno, la importancia es de que el sistema de justicia actualmente está perdiendo tantos valores y se busca que haya funcionarios en alta corte del máximo de justicia ordinaria que sean transparentes, éticos y sobre todo con una gran solvencia moral. Se prevé que los resultados de las pruebas sean entregados el próximo martes y posterior iniciará la fase de recalificación por 3 días. Para octubre de este año se espera conocer a los 15 nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y el comunicador guayaquileño Carlos Rabascal se afilió oficialmente a la Izquierda Democrática para participar en las elecciones primarias de esta organización política de cara a los comicios 2025. No obstante, varias filas de la militancia de este partido político rechazaron su vinculación debido al pasado de Rabascal en el correísmo. Acompañado por la presidenta nacional de la Izquierda Democrática y otras figuras políticas. Así llegó Carlos Rabascal a la sede de esta organización, lugar donde le esperaban decenas de simpatizantes para hacer importantes anuncios, entre ellos su afiliación al Partido Naranja, pero además dio a conocer su posible precandidatura a la presidencia de la República. Hoy es una precandidatura que me ha propuesto la directiva provincial de Pichincha. Me acojo a las elecciones primarias y en esas elecciones primarias serán los representantes de la Izquierda Democrática quien designen quién va a representar como candidato a la presidencia de la República para las elecciones 2025. Con este anuncio, Rabascal figura como la principal carta política de este periodo para las elecciones del próximo año. En ese sentido, Analía Ledesma, presidenta de la Izquierda Democrática, se refirió a los problemas sociales, políticos y de seguridad que enfrenta el país y que por eso este partido apuesta por la renovación con la figura de Carlos Rabascal. Pero aquí, en la casa de la socialdemocracia, vamos a sacar adelante al país como la única, como la verdadera tercera vía. Aunque el empresario guayaquileño destacó en su discurso que su pasado en el correísmo no lo define, su vinculación con la Izquierda Democrática causó rechazo de la militancia de esta organización política, pues mientras este evento se desarrollaba al interior de la sede, a los exteriores acudieron varios integrantes de núcleos provinciales en contra de su posible candidatura a la presidencia. Porque no conoce nuestra ideología, no es militante de la Izquierda Democrática. Extraoficialmente se conoce que la Izquierda Democrática prevé celebrar las elecciones primarias a mediados de agosto para decidir las candidaturas. Y el Servicio de Rentas Internas tiene bajo la lupa a 6.000 compañías por el supuesto envío de facturas falsas. Los casos corresponden a procesos relacionados con la devolución del IVA a grupos prioritarios. Son cerca de 500.000 personas entre adultas mayores y con discapacidad, las beneficiadas de los mecanismos de devolución del impuesto al valor agregado. Damián Larco, director nacional del SRI, detalla que actualmente existen 2 tipos de devolución. Uno de ellos, la devolución automática, en las que actualmente se encuentran 5 proveedores autorizados por el SRI. El contribuyente se acerca al establecimiento y este establecimiento no les cobra el IVA. De igual manera precisa la devolución tradicional, que consiste en que el contribuyente hace el pago del IVA en el establecimiento y luego realiza el trámite para la devolución. El cual es atendido y luego hay un tiempo en el cual el Ministerio de Finanzas hace la asignación para el
depositar en las cuentas de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Larco indica que para este mecanismo se trabaja en un listado de establecimientos autorizados con dos objetivos. El primero, establecer un control estricto dentro de este proceso, y el segundo, agilizarlo. Hemos detectado que existen compañías, proveedores que se crean, que emiten facturas que no tienen sustento, y es un IVA que no percibe el Estado. Pero que sí se cobra. A nivel país, el SRI en la actualidad mantiene 6.000 compañías en observaciones de un total de 119.000. Los podríamos catalogar de estafadores. Entonces, hemos identificado eso, estamos haciendo las investigaciones, obviamente para combatir a estos estafadores. Y aquí alguna de las modalidades con la cual usted podría ser estafado. Ponga mucha atención. Para obtener la clave del adulto mayor o persona con discapacidad, lo engañan convenciéndolo de ingresar sus datos en el sistema del SRI a cambio de un supuesto bono. Luego le crean y administran sus cuentas bancarias. Otra operación fraudulenta es la presentación de facturas a nombre de ciudadanos que se encuentran en este grupo prioritario, y una vez recibidos los beneficios anulan los documentos para no ser detectados por el SRI. Petroecuador busca revertir la compra irregular de un terreno aledaño a la refinería de Esmeraldas. La cuestionada adquisición se dio en 2023 por más de $14 millones, pese a la crisis por la que atraviesa la estatal petrolera, que ahora busca la devolución del dinero. Son imágenes aéreas de la refinería de Esmeraldas y junto a ella uno de los terrenos que desde el 2023 es de interés de Petroecuador. Se trata de una propiedad que se pretende adquirir en $14 millones, aún en medio de una crisis que supone otras prioridades para la estatal petrolera. Para Boris Abad, experto petrolero con cerca de 50 años de experiencia, estas decisiones y falta de prioridades en Petroecuador solo muestran la cara de quienes la dirigen. Petroecuador no hay dirección, prioridades, ni cabeza, ni cuerpo, ni extremidades, destruida a través de los años. La polémica compra de esta propiedad saltó a la luz hace 2 meses aproximadamente. En un primer momento, el 25 de junio pasado, el gerente de refinación Plutarco Ramiro Carrera pidió la continuidad de la adquisición de la propiedad. Cuando la prensa pidió información, la cosa cambió. El pasado 17 de julio, a través de un informe, el mismo gerente de refinación envió a la Gerencia General de Petroecuador un informe con las observaciones al proceso de compra de estos bienes. Se concluyó que había inconsistencias y falta de documentos como de la declaratoria de utilidad pública, que no había un anuncio del proyecto, faltó la delegación de la máxima autoridad al gerente de refinación, además de una aprobación del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público y documentos de respaldo para erogar el dinero del Estado. Hablan de una tontería. $14 millones por un terreno. El público, los sindicatos, los trabajadores distraídos con 14 millones. Lo cierto es que tras la insistencia por una entrevista que no nos ha sido concedida desde hace más de un mes, Petroecuador ha emitido un comunicado en el que reconoce irregularidades en torno a la compra de una propiedad aledaña a la refinería de Esmeraldas. Y parece que dan marcha atrás en esta transacción, pues el comunicado también aclara que al momento se encuentran suspendidos los pagos pendientes mientras se esclarecen las denuncias presentadas y se analiza la viabilidad legal de más bien recuperar los valores entregados con posibles irregularidades en un primer pago, pues de los $14 millones se pagaron 10.1 millones y ahora que se denuncian irregularidades en la compra, las autoridades hablan de recuperar el dinero de una inversión quizá necesaria pero no urgente. ¿De cuándo fue hecha la última inspección de las tuberías submarinas? Pregunte en Petroecuador cuándo fue hecha la última inspección. Los sistemas de distribución y control no existen, todo se hace al ojímetro y con cintas. Y es que la refinería tiene otras prioridades. Hay urgencia dentro del complejo de refinación y no por fuera. Noticias de última hora, preste mucha atención. El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente proyecto de ley de lavado de activos. El presidente objetó lo relacionado con la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. El presidente Daniel Noboa presentó una objeción parcial, por inconstitucionalidad, al proyecto de ley orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos, que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 20 de junio. El mandatario envió el veto al titular de la Asamblea, Henry Kronfle, este jueves, 25 de julio. Noboa objetó el artículo 20 y la disposición general cuarta del proyecto de ley, que trata sobre la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE.
El texto aprobado por el Parlamento, en el artículo 20, establece que la máxima autoridad de la UAFE sea elegida por la Asamblea de una terna enviada por el Presidente de la República para un periodo de 2 años, con la opción de ser reelegido por 2 años más. En la disposición general se indica que la terna debe respetar la alternabilidad entre hombres y mujeres, entre otros aspectos. A criterio de Noboa, lo aprobado por la Asamblea es inconstitucional porque la UAFE es una entidad adscrita al Ministerio de Finanzas, entidad que es parte de la función ejecutiva. Por lo tanto, la designación del director de la unidad de análisis le corresponde estrictamente al Presidente de la República. Por ello, el mandatario sostiene que el contenido del artículo 20 y la disposición general cuarta constituyen una extralimitación de las competencias del órgano legislativo y, por ende, una violación al artículo 226 de la Constitución, que determina que quienes actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.